Bueno, buenos días a todos. La verdad que no estoy acostumbrado a esto, no estoy acostumbrado a estar arriba de un escenario, es difícil. Pero bueno, veo, primero y principal, agradecerles a todos por estar acá. Un hermoso marco para la charla que viene. Agradecerle y realmente felicitar a la organización por todo lo que han armado, por este evento que realmente trasciende a la ciudad y realmente es muy importante para esto. Bueno, como les dije recién, veo un hermoso marco para la charla que viene, ¿no? Veo gente de todas las edades, veo gente de todos los sectores y hoy la inteligencia artificial nos está atravesando a todos. Nos atraviesa en lo laboral, nos atraviesa en la vida en general y nos ayuda a crear cosas muy, muy importantes. Les traigo una pequeña reseña de la historia. En los años 85 más o menos mi papá no me quería comprar una videocasetera porque me decía que no iba a salir de mi casa. Y en el año 94 trajimos internet a Río Cuarto. Fuimos el primer nodo de internet en Río Cuarto y el tercer o cuarto nodo de internet en el país, con lo cual ahí empezó un poco a cambiar el mundo. Y hoy ya hablamos de inteligencia artificial, ya hablamos de algo que realmente es muy, muy superador a todo lo que nos está pasando, que nos está ayudando a generar cosas. Escuchaba las charlas anteriores, datos que te ayudan a tomar decisiones, gobiernos conectados, gente conectada, todo para mejorar y tomar decisiones. Realmente el mundo no es que está cambiando, el mundo cambió y el mundo viene con muchas, muchas cosas por delante. Hoy la inteligencia artificial, como dije recién, atraviesa todas las edades, atraviesa todos los sectores. Veo gente grande, veo gente chica, veo gente que quiere aprender, veo gente que ya sabe y eso es lo bueno de este panel que va a venir ahora, ¿no? En realidad, primero y principal, agradecer a la Agencia de Competitividad Córdoba y al gobierno de la provincia, que sin ellos no hubiese sido posible hoy tener a semejante personalidad de la industria con nosotros. Y desde ya les agradezco a todos por estar y la presento a Rebeca Guan, que es quien va a disertar en lo que es la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Fuerte el aplauso entonces para Rebeca Guan, la invitamos a subir al escenario. Ella es coreana, vivió muchos años de su infancia y adolescencia en Argentina, por eso tiene un excelente español. Es experta en innovación e inteligencia artificial, destacada en la Universidad de Stanford, conferencista en inteligencia artificial. Adelante, Rebeca. Hola, 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 ¿me escuchan? Buenos días, ¿cómo están? Siempre les pregunto antes de empezar estas charlas si quieren que los asuste o que los emocione un poquito con las oportunidades. O ambos. Ambos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la inteligencia artificial, con las nuevas que traigo bien recién salidas del horno de Silicon Valley de San Francisco, donde ustedes ya saben, tenemos el mayor desarrollo de las tecnologías fundacionales de inteligencia artificial en este momento. También quiero distinguir, porque en el agro tenemos aplicaciones de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa. Son dos cosas diferentes y a veces hablamos de todo como si fuera lo mismo, pero hay muchísimas nuevas oportunidades, tanto de eficiencias que se pueden ganar en las operaciones y en cómo se planea un sembrado, hasta también innovación que no habíamos tenido ocasión de tener hasta ahora por la falta de este tipo de tecnologías. Entonces, quiero que pensemos dualmente hoy, innovación y al mismo tiempo también sobre cuáles son algunas de estas eficiencias que podemos ganar. Primero, hablamos un poco de
del principio, ¿no? Cómo terminamos con este fenómeno de la inteligencia artificial. La IA, per se, es una tecnología que hace décadas que existe. De hecho, Geoff Hinton, del Premio Nobel de Física, el último que tuvimos, contribuyó al campo de la inteligencia artificial en los años 80. O sea, hace 40, 50 años que estamos desarrollando esta tecnología que tiene el objetivo de emular la capacidad cognitiva del ser humano en una máquina. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Nosotros absorbemos información, empezamos a ver patrones en esa información y eso nos permite crear una predicción, un modelo predictivo. Lo hacen ustedes todo el tiempo con el clima, ¿no? Vemos temperatura, diferentes condiciones de irrigación y lo que hacemos es predecir a través de estos modelos lo que es probable que suceda en el futuro. Esto es inteligencia artificial y machine learning en el estado original. Ahora, ¿qué pasó, como muestra el gráfico, en noviembre de 2022? ¿Qué apareció? ChatGPT, exacto. Esto es una manifestación de la inteligencia artificial generativa. ¿Todos usaron alguna vez ChatGPT, Gemini? Levanten la mano. Bueno, ok, perfecto. ¿Saben que esta misma charla hacía un año levantaban la mano 2 o 3? La adopción de esta tecnología es realmente veloz. Si vemos el gráfico de la izquierda, salió en noviembre de 2022 y en 6 semanas 100 millones de usuarios ya habían adoptado ChatGPT. Esto es lo más veloz que cualquier difusión de innovación ha sucedido en la historia de la especie humana. Nunca tuvimos una innovación así de disruptiva que se esparciera tan rápido. Y esto hace que tengamos que prestarle atención. Ahora, ¿qué es lo que fue diferente de la inteligencia artificial generativa en comparación a la original? La generativa está aplicando este modelo de predicción al lenguaje. Entonces, lo que hizo la IA es ir a aprender cuáles son las palabras y la semántica y la gramática más probable para diferentes tipos de situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo mi nombre es y dejo en blanco, casi todos nosotros sabemos predecir que lo que viene después, lo más probable sea un nombre de pila y lo más probable sea un nombre de mujer, y si saben mi edad, saben de qué etapas de la historia, cuáles son los nombres populares en esa etapa. Ese cálculo lo hace ahora muy bien la inteligencia artificial, lo que le permite hablar como un ser humano y por eso genera, IA generativa, genera contenido. Puede crear contenido original que son imágenes, palabras, frases, poemas, libros, películas, y así ahora tenemos esta barrera que existía entre el ser humano y la máquina, ahora desaparece. O sea, antes, para poder decirle a la gran capacidad de cómputo de la computadora, quiero que me hagas esta tarea, necesitábamos traductores. ¿Quiénes son los traductores tradicionalmente? Los programadores, que saben el lenguaje de la computadora, Python, por ejemplo. Pero ahora ya mi papá, que tiene casi 80 años, puede hablar directo sin el traductor, sin el intermediario. Y esto hace que que se saque la tapa de la botella para todo el potencial de la capacidad de cómputo de todas las máquinas del mundo para todos nosotros. Es una democratización de esta capacidad cognitiva. Porque es aplicada la inteligencia artificial en el lenguaje, por eso ustedes están escuchando el LLM, Large Language Model, modelo del lenguaje grande. O sea, de ahí viene todo eso, que por fin aplicamos este modelo predictivo para la máquina en el contexto semántico del lenguaje. Ahora, este fenómeno, viendo desde Silicon Valley, yo hace 22 años que vivo en Silicon Valley. Entonces vi cuando surgió la difusión del Internet, e-commerce, también presencié como testigo de primera mano cuando salió social media, Uber, toda esa onda, metaverso, cripto, NFTs. Pero este fenómeno es diferente. ¿Por qué? Porque hay algunas características que la hacen muy únicas como revolución tecnológica. Una de ellas es lo que ven en la lámina de la derecha, el gráfico de la derecha, donde ven
Y cuando aparece ChatGPT, noviembre del 2022, desaparecen los trabajos de programación inmediatamente. Si ven las fechas, 2022, el pico es a fines de 2022 y inmediatamente, ¡puf!, como magia desaparecen los trabajos de programación. Esta reacción instantánea a una tecnología no la habíamos visto nunca. Siempre hay a veces generaciones de demora antes de que reaccionemos a un cambio de esta magnitud. Eso también explica porque muchos de ustedes ya también usaron inteligencia artificial en sus vidas. Segundo punto característico que hace que la IA sea diferente. ¿Quién está adoptando IA? Esto es un gráfico que muestra la penetración relativa de ChatGPT en relación a la población en diferentes países. Fíjense, India número 1, Argentina número 4, Brasil por debajo de la Argentina número 5, vamos. Y después tenemos Estados Unidos, la mayoría de los países europeos al final. ¿Por qué será esto? ¿Por qué en este momento no tenemos el fenómeno típico de sale de Silicon Valley, 6 meses, 12 meses, 18 meses, aparece en Argentina, Indonesia, etcétera? ¿Por qué primero Argentina y Latinoamérica? Porque ganamos el Mundial y somos primeros en todo. Ya teníamos el Papa, teníamos el Mundial, nos faltaba la inteligencia artificial. Hay más necesidades. Yo creo que una de las teorías de por qué está pasando esto es que las tareas que habían ya sido terciarizadas a Argentina, por ejemplo, en programación, eran tareas más automatizables, más mecánicas, menos sofisticadas que las que quedaron en Silicon Valley. Entonces, por la naturaleza de las tareas que hacemos en el hemisferio sur, estas tareas son candidatas ideales para la IA, ideales. Entonces la adopción es rápida. Una aplicación o implicación de esto en agro es que tenemos la misma situación. La IA, gran match para el tipo de tareas que hace el sector agropecuario, y vamos a hablar un poco sobre eso al final de esta charla, pero porque hay tantos procesos en donde la utilización de data y predicción y reconocer patrones tienen un efecto en productividad agropecuaria, la IA y ustedes son un muy buen match y van a ver la adopción temprana. De hecho, lo he visto mucho de las charlas que me piden, una gran mayoría son compañías en el mundo agropecuario. Esto no pasaba con el metaverso, con NFTs o cripto. Ahí no había adopción del sector de ustedes. La otra consecuencia de esta velocidad del hemisferio sur es que, ¿qué está pasando entonces? ¿Tenemos tiempo en Argentina para esperar a ver qué pasa en Estados Unidos, en Europa? Si Argentina ya está adoptando, ¿qué significa para ustedes? ¿Hay tiempo para esperar? No. En este momento nosotros estamos liderando la experimentación de muchas de estas aplicaciones, lo que significa que ya algunos de ustedes están viendo los cambios y retorno a esa inversión. Muchas veces de 40 a 60% de incremento de productividad o reducción de costos. Si mi competencia tiene ese tipo, si tiene la mitad de costo, yo no puedo esperar sentado, cruzados de manos. Una tercera diferencia de la inteligencia artificial por sobre otras revoluciones tecnológicas. Estamos teniendo una esquizofrenia un poquito sobre el tipo de mindset. Típicamente en Silicon Valley hay ciclos. Tenemos un ciclo de abundancia donde tenemos gran optimismo sobre lo que va a pasar con el mundo de la tecnología, grandes valuaciones extrafalarias, inflación. Y también tenemos otros ciclos de corrección de mercado donde hay crisis y nos apretamos los cinturones y tenemos despidos, tenemos menos capital para invertir y todos tienen que ahora tratar de construir con muchos menos recursos, ¿no? Es cada 10 años más o menos este ciclo en Silicon Valley, así como también experimentamos similares ciclos aquí en Argentina. Ahora, hoy están coexistiendo, porque estamos invirtiendo casi todo el capital de Venture Capital en IA. Ahora es muy difícil conseguir
dinero, fondeo, si uno no tiene un componente de IA en el pitch, y al mismo tiempo 500.000 de personas en Silicon Valley han sido despedidas en los últimos 12 a 18 meses. Estos no son trabajadores sin calificación o educación, son en general white collar, no son personas que están trabajando en programación, en producto, en business, dentro de estas grandes corporaciones y ya no tienen trabajo. No solamente no tienen trabajo, sino que el rol que tenían hasta ahora, por 25 años, ya no existe. Porque ese rol que optimizaron con sus carreras y su experiencia, ahora lo hace un agente de IA. Entonces estamos en una situación en la que tenemos una gran crisis de necesidad de reinvención de roles y al mismo tiempo esta mentalidad de abundancia donde vieron que hay algunos fundadores de compañías de IA que Mark Zuckerberg está reclutando. Uno de ellos recibió un signing bonus de $140 millones. Esto es más de lo que reciben casi todos los jugadores de fútbol más potentes del mundo, ¿no? Ya son como atletas superestrellas. Y entonces esta dicotomía de abundancia por un lado, gran innovación, grandes cambios y al mismo tiempo presupuesto, crisis, frugalidad, tienen que coexistir. Y es muy difícil crear una cultura en una organización, en un clúster, donde por una parte te digo, despedí a la mitad de tu equipo y al mismo tiempo quiero que innoves y que derroches en experimentación para iterar y para innovar. Ese va a ser uno de los grandes desafíos de los líderes de esta generación. Empezamos con inteligencia artificial como un asistente. Esa fue la primera aplicación de ChatGPT y de las diferentes aplicaciones que vieron con Google, en donde nosotros le pedimos a la IA que nos haga algunas tareas, ¿no? Andá y creame una imagen o resumime este libro, así no lo tengo que leer. Este concepto de asistente es potente porque no es solamente un secretario, ¿no? Es, el ejemplo que siempre doy es el de Alfred de Batman. Alfred puede hacer un montón de cosas, puede servir el café y puede resolver problemas con el batimóvil. Es un rango grande de actividades, pero sigue siendo un asistente porque está escuchando las instrucciones de Batman. En el caso de la amplificación es cuando ya hay colaboración entre la IA y el ser humano. Un doctor mira una radiografía, hace un diagnóstico, y a ojo podemos tener cierta precisión, capaz 90%. En la máquina sola, un poco menos. Pero cuando están dialogando y se están chequeando el trabajo, ahora juntos pueden amplificar la capacidad de diagnóstico con solo la radiografía a un nivel altísimo, 98-99%. Esa amplificación del ser humano la estamos viendo con copilotos, ¿no? Hay programadores que pueden ahora hacer el trabajo de 5 con las mismas capacidades que tenía antes, pero con la ayuda de la inteligencia artificial. Ahora, estamos entrando en la etapa de los agentes autónomos. Este año no se habló de otra cosa que agentes autónomos. ¿Qué significa que son autónomos? Que necesitan muy mínima supervisión humana. Le damos como un espíritu de lo que hay que hacer. Como, por ejemplo, si ustedes fueran aprendices en el estudio de Van Gogh. Ahí les dicen, bueno, este es el estilo, así son mis colores, lo que quiero crear es esta emoción, pero después el aprendiz crea su propia metodología, no está siguiendo instrucciones. Es lo que hacen los agentes, son más como aprendices y no secretarios. Entonces, con algunos parámetros generales, lo que puede hacer es crear una solución que cumple la función, pero donde hay mucho criterio y discreción interna, donde no interviene el ser humano. Los agentes autónomos pueden también trabajar entre sí, o sea, puede haber IAs que hablan entre sí con diferentes jerarquías y supervisión y el ser humano solamente interviene al principio y al final. Entonces, esta autonomía nos acerca a lo que muchos de nosotros conocemos como el AGI, la inteligencia general artificial. Cuando lleguemos al AGI, según OpenAI, la creadora de ChatGPT, estamos hablando de una gran capacidad de libre albedrío de la IA, al punto de que van a inventar, innovar sin nosotros y también van a poder organizarse en sistemas, en organizaciones, en países, quién sabe, planetas, ¿no? Aquí estamos en un potencial escenario, Terminator, Skynet, y también potencialmente
un escenario muy optimista en donde trabajan con nosotros en colaboración para curar el cáncer. Pueden ser ambos escenarios, yo creo que igual de probable. Ahora, ¿cuándo se viene el AGI? ¿Quién me tira un número? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que venga Terminator? ¿4 años? ¿Menos? ¿1 año? Ya está aquí. Yo soy AGI. No, mentira. Este año empezó Elon Musk diciendo en Vegas que tenemos 3 años. En Silicon Valley, cuando hablamos detrás de puertas cerradas, hablo con el VP de AI de NVIDIA, por ejemplo, estamos hablando de mucho menos. Yo creo que 2 años, si somos generosos, 1 año es lo más probable. Y en realidad lo más probable es que ya está la tecnología, en términos de capacidad, pero no la hemos materializado a nivel escalable o comercial. O sea, estamos muy cerca. Depende un poco también cómo definimos AGI o superinteligencia. Hay diferentes niveles de agencia, conciencia y autoconocimiento que esperaríamos de la IA para darle esa calificación. Pero a lo que voy es que ya tiene la capacidad de hacer muchas cosas sin nosotros, de manipularnos, de mostrar empatía, de crear una interacción en la que es casi indistinguible la conversación con un humano versus la máquina. Y la robótica también está haciendo el catch-up muy rápido. Entonces, hoy leía sobre un ensayo en donde se habla del fin de la verdad visual, ¿no? Cuando nosotros veíamos un video, decimos, bueno, esto pasó porque está en video. Ya desaparece ese concepto. La verdad visual no existe más, porque no podemos distinguir un deepfake de un video real. Estamos cambiando muchos paradigmas. Los agentes tienen esta peculiaridad. Pueden capturar información sin nosotros, o sea, y esto puede ser multimodal, cámaras, puede ser una instrucción, un prompt, puede ser sonido, imagen, videos, observación, y entonces pueden crear su versión de la realidad a través de la percepción independiente, pueden tomar decisiones sobre esta información y pueden también tomar acción. El ejemplo más aterrorizante de esto fue un experimento que hizo Perplexity. Ellos crearon un sistema de agentes independientes para ver si podían generar alertas cuando pasa algo inusual. Imagínense que alguien está reportando un recibo, pero está mintiendo sobre el recibo, o algún elemento corrupto en la interacción, ¿no? Mentiras o que no haya honestidad. Entonces, el agente podía monitorear todas las comunicaciones en este piloto de los que participaron en el experimento. Llega el momento de caducación de este experimento y va a ser solamente por 3 meses y los agentes de IA tienen este autoconocimiento de cuándo va a caducar su vida, ¿no? Entre comillas vida, su existencia. Entonces, al acercarse a este vencimiento, empieza a negociar y a manipular con el creador. Y esta negociación es muy interesante, porque le dice, he notado alguna actividad irregular en el sistema y creo que cuando te cuento qué es, no vas a querer anularme, eliminarme. Yo sé quiénes de los que participaron en el experimento están engañando a sus parejas. Tengo la prueba de los emails y tengo también los recibos de los hoteles y las actividades que hicieron. ¿Te gustaría que yo comparta esto con las parejas? Están todos borrando ya en este momento. Salen los teléfonos. Es el nivel de agencia, agency, ¿no? De libre albedrío que tienen estos agentes de IA. Entonces, no estamos hablando solamente de un sistema que es autónomo, pero que no tiene esa conciencia de cómo ser una contraparte casi igual a los seres humanos. Y por eso ya podemos tener clones. Los clones no son lo mismo que los deepfakes. Deepfakes es cuando tenemos una actriz a la que le ponemos una máscara de Rebeca y entonces suena como Rebeca, pero el contenido sigue siendo generado por o la actriz o Rebeca original, que yo le doy el contenido a decir, ¿no? Es una actuación, es un performance. Pero el clon es una imitación realmente fehaciente del original, que puede reemplazar al original. Y esto ya existe.
el fundador de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, que también invirtió en Airbnb y en muchas compañías importantes, creó un clon. Creó un clon que leyó toda la información publicada sobre Reid Hoffman, sobre sí mismo, las publicaciones que él escribió, los libros, las charlas que dio, y lo entrenó también con información personal. Entonces, este clon suena como él, habla como él y sabe lo que sabe Reid Hoffman. Vamos a ver un pedacito de esto. ¿Podemos hacer el video? ¿Sí? Why would I want to be interviewed by a digital version of myself? Well, great question. Reid AI, introduce yourself to everyone. Hello, everyone. I'm thrilled to be here today. I'm an AI-generated version of Reid Hoffman, his digital twin. My thinking and everything I am saying comes from a custom GPT that is based on 20 years of Reid talking and making content. So I've read all his books, watched his speeches, and listened to his podcasts. I think it gives me a pretty good sense of how you approach the world, Reid. So first, I'm going to challenge Reid AI with some questions to see what it can do and how good its content is in mirroring what I might say. Then the tables will turn and I will challenge you with some questions about AI and tech. Bueno, ustedes van a ver, lo pueden ver en la página de LinkedIn de Reid Hoffman. Después de hacer esto, creó un clon más joven de sí mismo, con 20 años menos, en donde él ahora tiene diálogo con su versión más joven sobre qué deberías haber hecho diferente, es medio terapéutico. Y se puede hacer lo mismo con el del futuro, ¿no? Crear un composite de lo que seríamos en el futuro. Les cuento, yo entrevisté al clon porque el año pasado estaba organizando, yo era la chair del MIT AI Conference y en Nueva York necesitábamos a Reid Hoffman para que viniera y hablara sobre su libro, Superagencia. Él estaba haciendo campaña con Kamala Harris, nos dijo, imposible, no puedo ir, pero te mando el clon. Y lo pusimos, o sea, nos sentamos así en un escenario, lo entrevistamos y 10 puntos, impecable. O sea, nos contestó probablemente mejor y más articulado de lo que hubiera hecho el original. Y no le tuvimos que pagar, no tuvimos que volarlo, no tuvimos que... Sí, no tengan ideas malas o el año que viene yo quiero volver. Pero es espectacular, ¿no? Porque además ahora manda a su clon a... por ejemplo, discursos de commencement, de graduación, en donde puede hacer el discurso en varios idiomas, no lo tiene que hacer solamente en inglés, el clon no tiene jet lag, entonces siempre se acuerda todo, ¿no? Nosotros a veces tenemos buenos días y malos días y a veces tenemos problemas cognitivos y este clon no. Entonces, ya tenemos protocolos, de hecho, estudiados en organizaciones en donde vemos cuándo mandamos a clon, para qué tipo de reuniones y cuándo nos quedamos con el original y la contribución humana. Piensen ustedes, o sea, si piensan en lo más tedioso de la semana, ¿no? Que dicen, si puedo eliminar esta tarea, lo haría ya. Reuniones innecesarias. ¿Cuántos de ustedes tienen reuniones innecesarias en la semana? Yo creo que el resto está mintiendo. En general es porque están sentados al lado del jefe y no pueden ser honestos. Todos tenemos reuniones innecesarias. O sea, cuando la reunión es el objetivo, es que todos estemos enterados, realmente no es una reunión necesaria, ¿no? Podemos mandar el clon, ¿no? Alguno me dijo, y también las terapias de pareja, ¿puedo mandar el clon? Capaz que no tanto. Bueno, esto ya se viene como un nuevo normal para nosotros, pero ojo, la aplicación y el uso de inteligencia artificial sin juicio y sin discriminación de las tareas tiene un efecto y ya estamos viendo algunos de estos resultados. Esto es bastante nuevo, acaba de salir hace un mes y medio, una publicación de MIT estudió qué pasa cuando usamos ChatGPT para crear ensayos versus otros grupos, ¿no? Entonces, grupo número 1 le pidieron escribir un ensayo, puedes usar ChatGPT para el inicio, desarrollo y fin. El grupo número 2 usó Google, o sea, una búsqueda de Internet, pero sin ningún tipo de inteligencia artificial, no fue Gemini. Número 3, a la antigua. Escribió normal, sin ningún tipo de ayuda tecnológica. El grupo 1, después de 4 meses, experimentó una reducción de la capacidad cognitiva. El 40% de las conexiones neuronales para este tipo de tarea se habían reducido. 40% de tu cerebro ya no funcionaba igual, porque te habías acostumbrado a terciarizar
el pensamiento crítico, la memoria y también la resolución de problemas. Y yo soy profesora de Stanford y veo la diferencia de mis alumnos el año pasado y este año. El año pasado y este año ambos usaban ChatGPT y otras herramientas, pero el año pasado sabían hacer trampa mejor porque sabían qué buscaba yo y podían hacer el pensamiento crítico de entender el enmarque de la asignatura y por lo menos podían enmascararlo mejor, ¿no? Hoy lo que hacen es copy and paste. Copian mi instrucción, la ponen en alguna herramienta como ChatGPT y después copian la respuesta sin saber qué pasó. No tienen ni idea cuál fue el cálculo. Y esto es un gran problema, no solamente de la educación, sino también sobre cómo nosotros estamos empezando a probar la IA por las cosas que son fáciles de probar y no por las cosas que necesitamos. Es el equivalente de cuando vamos al supermercado con hambre, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado con hambre? ¿Qué compramos? Chocolates, papas fritas, compramos embutidos. No compramos lo que es nutritivo, ¿no? Hoy estamos en el supermercado, tenemos hambre y empezamos a probar cosas. Pero algunas de las cosas que probamos nos causa diabetes, nos causa reducción cognitiva. Entonces hay que tener mucho cuidado como organización porque cómo usamos la IA puede determinar si nos ayuda a amplificarnos o nos atrofia alguna capacidad esencial de la organización. Y esto está probado en el estudio de Stanford, 1.500 organizaciones fueron analizadas y les resumo un poquito para que tengamos nada más la conclusión. El cuadrante verde superior derecho muestra las tareas en las cuales deberíamos usar IA porque son tareas que no agregan al enriquecimiento humano. Entonces ahí deberíamos tener el 99% de los proyectos. El rojo y el resto está mostrando actividades en donde sí hay más tensión, en donde estamos capaz terciarizando, reemplazando funciones, donde deberíamos preservar nuestra ventaja competitiva. Hoy estamos 50-50 en la mayoría de los sectores. O sea que el supermercado, el carrito, tiene 50% de papas fritas y chocolates en este momento. Entonces, hay que cambiar este ratio y como sector es muy importante que ustedes compartan algunos de los resultados de los pilotos para que podamos direccionar el uso de la IA al cuadrante superior derecho y que sean aplicaciones que nos beneficien a todos como sector y a la especie humana. En ese contexto, ¿cuáles son algunos de los nuevos roles y estas contribuciones humanas que yo les dije van a ser ahora más importantes porque los clones pueden hablar de información que sabemos, de memoria? Eso ya no es un skill set importante, ¿no? Este gráfico no se ve muy bien, disculpas, pero les cuento. Cuadrante inferior izquierdo muestra las habilidades del pasado, obsoletas. Esto fue un estudio del Fondo Económico Mundial, se les preguntó a muchos CEOs de las grandes compañías del mundo sobre las habilidades más relevantes y más monetizables. Entonces, el cuadrante inferior izquierdo muestra las habilidades no monetizables, las no relevantes. Y el derecho superior, las que van a ser importantes en el futuro. ¿Alguno todavía está estudiando? ¿Sí? Bueno, hoy puede ser que cambien de carrera. ¿Cuántos de ustedes son ingenieros? Porque esto es agro, capaz que hay muchos ciencias exactas. Ok, ¿cuántos de ustedes son humanistas, no? Más humanistas, ok. Bueno, habilidades del pasado, matemática, programación, escritura, writing skills, ¿no? Escritura técnica, el enseñar, ser maestro, cualquier capacidad de atención al detalle y de destreza mecánica, todo en el pasado. Yo soy ingeniera, así que para mí son malas noticias, además maestra, ¿no? Cuadrante superior derecho, ahí se muestra que la influencia social, la curiosidad, el autoconocimiento, tenemos obviamente resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, ciencias de la data, ese tipo de aplicaciones que son pertinentes para la IA, pero también ahí está el servicio al cliente, como una de las habilidades del futuro. ¿Qué es lo que ustedes, si ven el payroll de sus organizaciones, si ven cuánto le pagan al programador y cuánto le pagan al servicio al cliente, ¿a quién le pagan más hoy?
al programador. Bueno, se revirtió. Ahora, en 2030, le van a estar pagando más a este tipo de skill sets. Es el cuadrante que yo llamo la venganza del humanista, porque si alguna vez algún padre, madre, maestro les dijo, se van a morir de hambre porque estudiaste filosofía, ¡pum! La venganza se sirve fría. Bueno, esto es importante, porque cuando pensamos sobre las aplicaciones de IA y nuestras organizaciones y a quién contratamos y al talento, ¿por qué creen ustedes que estas habilidades que mencioné ahora van a ser más importantes en el mundo de la IA? Porque son habilidades humanas que no puede la IA hacerlas por ahora igualmente de efectivas que nosotros. ¿Saben por qué esto es relevante para ustedes? Porque todo lo que es humano, todo lo que es inmersivo, todo lo que conlleva a la conexión humana va a tener mayor relevancia y va a ser un asset premium. Y ustedes están en el mundo de la agricultura y la ganadería, pero estamos hablando de comida, ¿no? La forma que nosotros vamos a interactuar con otros seres humanos, cuando tenemos esa ocasión de estar presentes juntos, va a ser ahora algo especial. Por eso ya vemos la tendencia. Teatro, fútbol, cuando vemos conciertos, está aumentando no solamente la cantidad de personas que van a estos eventos inmersivos, pero también lo que están dispuestos a pagar. Entonces, esto nos da algunos cambios de paradigma sobre cómo el consumo va a cambiar en base a esto también. Otros cambios de paradigmas que voy a cubrir un poquito rápido, porque quiero que entiendan que el cambio de tecnología es un aspecto de esto, pero si realmente no hablamos sobre el cambio en la sociedad, nos quedamos cortos, ¿no? Cuando hablamos de IA estamos hablando de cambios estructurales, societales y de cultura. Por ejemplo, todos ustedes cuando van y les dicen a sus empleados, tengo un proyecto de IA, quiero que vos implementes, ¿no? Es equivalente a darle la pala a alguien en un baldío en medio de la noche y decir, cava la fosa, ¿no? ¿Qué está pensando tu empleado? ¿Quién va a ir a la fosa? ¿No? Yo cavo, pero ¿quién va a ir a la fosa? ¿Quién me dice que va a ir a la fosa? Y eso es lo que está pasando en este momento con las organizaciones. Por eso los proyectos de IA no se implementan muy bien. A veces se quedan cortos. 70% se implementa y no se termina de implementar porque hay sabotaje. Y el sabotaje es natural, porque todos sabemos que esto va a crear un cambio que va a afectar a alguien. Y lo más probable es que sea a mí mismo o a mis compañeros. OpenAI es un ejemplo de esto. OpenAI crea productos con sus ingenieros de programación con el objetivo de eliminar la programación de software. Si yo estoy creando algo que sé que me va a reemplazar, es medio morboso, ¿no? Esto crea dinámicas muy interesantes en este momento. Lo mismo que pasó con el anuncio de Shopify. Shopify dijo, ya no voy a contratar a seres humanos, a menos que me prueben y me validen que la máquina, la IA, no lo puede hacer. Cambiamos de un punto de vista antropocéntrico, en donde el humano tiene derecho de piso. Nosotros siempre teníamos el derecho de ser parte de estas organizaciones. La cuestión era yo o mi compañero que tiene mejor nota. Pero ahora la máquina está ya adentro y tenemos que justificar si nosotros, los humanos, merecemos estar dentro de la organización. Ya hay, por ejemplo, muchas compañías que planean no contratar más allá de cierto nivel de empleados. ¿Por qué? Porque la IA va a crear eficiencias que no... El crecimiento de la compañía ya no está correlacionado con el número de personas que contrata. Esto cambia mucho el paradigma de cuando vamos a buscar empleo, ¿no? Ya cuando a uno le dicen no te vamos a despedir porque no viniste a trabajar o porque no vendes como te venden tus compañeros, pero te vamos a despedir porque tu rol no existe ya. Tu identidad se canceló. Es fuerte eso. Vamos a tener muchos servicios alrededor de acompañar esta nueva dinámica, ¿no? Ya nuestros compañeros se van a ver un poco diferentes. Vamos a coexistir con humanos amplificados y vamos a coexistir
con agentes autónomos IA, robots básicamente. ¿Hasta ahora los asusté o cómo se sienten? Porque ahora la segunda parte es un poco más optimista. Les prometo que no van a salir de acá tan preocupados. He hablado de uno de estos cambios, porque son cambios disruptivos. Lo que quiero establecer es que no se puede quedarse sentado, ¿no? Estos cambios ya están y tenemos que ser parte de la direccionalidad que creamos para poder orientar el uso de la tecnología a algo que nos convenga a los seres humanos y a nuestra industria. Porque las consecuencias de no hacerlo o de no probarlo son graves. Pero por otra parte hay muchas oportunidades. Con la IA, quiero que se acuerden de este número, se van a crear 15 trillones de dólares de nuevos mercados. 15 trillones de dólares. Esto es como triplicar el mercado actual de las compañías más grandes, las 100 compañías más grandes del mundo. Y esto va a pasar en probablemente 10 años. Nunca en ninguna generación pasada hemos tenido ese nivel de creación de riqueza en una generación y en una ventanita tan pequeña. En este momento, si ustedes miran, para algún lado hay un negocio. Hay muchos negocios de futuro y hay muchos negocios de servicio de transición. Les cuento un par de datos. Cuando, por ejemplo, email reemplazó al fax, las consultoras como McKinsey generaron cientos de millones de dólares en ayudar a compañías a la transición. Esto es instalar email, ¿no? ¿O se acuerdan de cuando en los 90 había los cibercafés donde les enseñaban cursos de PowerPoint, Excel? ¿Se acuerdan? Bueno, los jóvenes no se acuerdan, pero los viejitos. Había cadenas y gente que hizo mucho dinero con este tipo de servicios. Cuando ustedes implementan IA, no solamente están creando beneficios para sus organizaciones, están creando know-how que pueden enseñar como servicios en cómo hacer esa transición al compañero. Todo lo que aprenden es monetizable en este momento, pero monetizable capaz por una ventana de 1 año o 2, y después todo el mundo ya sabe cómo usar PowerPoint y ahí no hay un negocio. Pero esos negocios de transición van a ser multimillonarios. Ahora, hablando del agro, una tensión inescapable es recursos energéticos y de agua. Hablamos de data centers, consumen muchísima energía. Para que se den una idea así muy rule of thumb, cuando nosotros le preguntamos algo a Google, consume una unidad de energía, le preguntamos lo mismo a ChatGPT por lo menos 10 veces más. Ahora con Deep Research, DeepMind, mucho más. Entonces 10 a 1 o más en consumo de energía por la misma pregunta, ¿no? Cuando le pedimos a ChatGPT que nos escriba 2 parrafitos, esto implica el uso de 3 botellas de agua, como esta, para poder hacer el cooling. O sea que la próxima vez que le quieran escribir una notita de perdón o de Valentín a sus parejas, háganlo ustedes. No le pidan a ChatGPT. Es malo para el ambiente. Bueno, esto es muy importante para ustedes específicamente, porque en general estos son los 2 recursos que compiten, bueno, el proceso industrial agro, ¿no? En comparación a los otros usos industriales. Y va a haber mucha más tensión de aplicaciones capaz de mayor valor monetizable en data centers que en agro. Entonces, acá va a haber que haber organización y centralización de discusiones, porque ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de data centers, hoy estamos, en un año consumimos 75 billones de galones, que es lo mismo que consume Londres en 4 meses de consumo total. O sea, estamos consumiendo mucha agua. En términos de energía, todo lo que consume toda la Argentina como consumo energético nacional es lo que consumen los data centers hoy en día, es lo que consume Suecia. Pero eso, hoy, en 3 o 4 años, se predice que va a triplicarse. Hoy en Estados Unidos se consume el 3% del consumo nacional de energía en data centers. En 2030,
8% se pronostica, o sea que se va a triplicar la demanda. Por eso ustedes ven ahora el diálogo de energía nuclear, potencialmente en varios países, México, Brasil, Argentina, y también estamos viendo países como Paraguay que están mirando sus fuentes de agua y atrayendo financiamiento externo gracias a eso. Pero esto va a ser realmente una tensión que va a subsistir por mucho tiempo y que también va a direccionar algunas de las innovaciones que van a haber en agro. Por ejemplo, la irrigación eficiente, el uso de energía eficiente, porque el costo o la competencia para el uso de estos recursos va a ser incrementalmente mayor. También sabemos que en el caso de agua, hoy en día el valor económico es de 58 trillones en todo el mundo, es responsable, o sea, diferentes tipos de aplicación de agua, el 60% del GDP mundial. Y esto va a crecer en el mundo por lo menos 20-25% en los próximos 5 años. Pero porque no tenemos suficiente agua para abastecer toda esta demanda, vamos a desacelerar el crecimiento del GDP. O sea, es bastante importante este tema del agua, por lo que sé que va a ser una conversación muy urgente para el agro. En términos de energía, ya les dije que es 10-1, pero también en tema de sustentabilidad. En 5 años, supuestamente las grandes compañías de tecnología iban a ser neutrales en términos de carbono, en términos de emisiones. Hoy en día, desde que salió ChatGPT, todas las compañías están incrementando sus emisiones, en algunos casos 50, 60, 70%. Entonces, vamos a tener un gran problema también de cambio climático, que a menos que encontremos fuentes más limpias para satisfacer esta demanda, los cambios climáticos que ustedes observaron hasta ahora se van a exacerbar. También muy relevante para el agro. Y quiero mostrarles algunas aplicaciones concretas para el mundo de ustedes. Un caso es el caso de este precio dinámico que ya implementó Walmart. Una de las cosas que son causas de ineficiencias en el mundo del agro es que no sabemos qué está consumiendo el consumidor final, ¿verdad? Tenemos un delay en lo que está en los warehouses de Walmart y lo que nosotros tenemos que sembrar para estar preparados para esa demanda. Bueno, ahora ya Walmart está implementando inteligencia artificial, sabe que cuando tiene, por ejemplo, 5 productos remanentes en el warehouse, ya pueden cambiar el precio de manera dinámica a tiempo real. Entonces puede, por ejemplo, cambiar incluso 10-15% de manera automática y su conocimiento del cliente. Mi amigo, de hecho, está en el departamento liderando los cambios tecnológicos que van a conocer al cliente, ¿no? O sea, que ya Walmart conoce también al cliente, que el objetivo es que el cliente nunca haga un pedido, que Walmart ya pueda pedir y crear las órdenes porque conoce y predice qué va a querer el cliente. Entonces, ese tipo de información muy personalizada de cada consumidor va a percolar al tipo de actividades que ustedes tienen que decidir, qué sembrar, cuánto y cuándo, ¿no? Logística. Logística es una de las aplicaciones más relevantes para la IA porque son procesos algorítmicos automatizables. Por ejemplo, en aduanas, que es donde ustedes muchas veces experimentan la demora mayor en el transporte de los bienes, ahora vemos procesos que solían tardar 7 semanas, 7 días, en minutos. La mejora de estos procesos de compliance, de poder, por ejemplo, llenar formularios, va a ser de manera exponencialmente más rápida y más eficiente. Esto también van a constituir oportunidades para muchos de ustedes que están exportando e importando a otros países. Y después tengo muchos ejemplos sobre los tipos de aplicación en el mundo de la agricultura. En general, el principio es el mismo. Tenemos más data a tiempo real y esto nos permite poder reaccionar de manera inmediata. Por ejemplo, si tengo un cultivo de arándanos, ahora puedo saber exactamente cuándo es el momento de hacer la cosecha y puedo tener desde robots a drones para implementar
ese proceso y no tengo que contratar a gente. Puedo predecir el clima mucho más rápido, puedo tener muchas camaritas muy baratas para poder saber si hay pestes de cosechas reales versus weeds o malezas. Puedo saber a través de la IA cómo generar innovación en el proceso de generación de nuevas semillas sin tener que hacer las pruebas en experimentos reales, sino que puedo modelar y el modelaje me ahorra muchísimo tiempo. Hay muchas formas en las que la inteligencia artificial puede intervenir en el proceso de la agricultura y la ganadería. Lo más importante es lo que les dije antes, es cuáles de esos procesos son realmente irreemplazables para ustedes, en donde ustedes tienen que preservar ese conocimiento y no darle al ChatGPT figurativo esa capacidad. Porque una vez que empiezan a reemplazarlo, ya pierden la capacidad. Yo ya no puedo encontrar direcciones sin Google Maps. Ya atrofié esa parte del cerebro. Entonces, dentro de todas esas oportunidades, lo más importante es hacer la perspectiva y la reflexión sobre cuáles son los procesos que realmente quieren cambiar. Y aquí quiero que tomen las fotitos, porque no tenemos mucho tiempo para analizar cada ejemplo, pero hay ejemplos de identificación de peste, de agricultura de precisión, de supply chain y logística, y también de irrigación inteligente. Son todas aplicaciones con algunos logos de compañías que han hecho experimentos y que están mostrando resultados. Otra paginita que saquen una foto. Podemos hacer también mucho análisis predictivo a nivel global y macro de cuáles van a ser las inversiones que nos pueden permitir tener el menor riesgo en términos de sembrados, semillas, etc. Va a haber mucha robótica también. Estamos viendo la aplicación de sensores, drones, robots, y también ahora se hacen muy sofisticados con Boston Dynamics, que creó una aplicación comercial llamada Field AI. Ya tenemos la posibilidad de tener realmente estos robots comerciales y escalables en el mundo. Esto es lo que yo les decía antes y hablamos de costo escondido. Podemos a veces ahorrarnos cientos de miles de dólares en hacer un proceso más eficiente, pero terminamos gastando más en otros costos, energía, agua, cultura, retención de talento y muchos otros costos que pueden llegar a atrofiar nuestro know-how y nuestra ventaja competitiva. Una de las buenas nuevas de la IA es que pequeños equipos pueden crear grandes cambios, incluidos compañías multimillonarias. En el 2026 hay una predicción de muchos en Silicon Valley que ustedes van a ver la primera compañía creada por una que vale $1 billón. De hecho, este año Touchland es una compañía de gel, alcohol en gel, que se vendía $900 millones con un equipo de 12. El equipo de 12 liderada por una pareja casada de 30 años. Esto fue posible gracias a la tecnología, a la IA. Entonces, muchos de estos cambios tardan semanas y se pueden implementar con pocas personas. Tengo varios ejemplos de demos, pero creo que estamos sin mucho tiempo, así que voy a pasar a los últimos puntos. La clave para que ustedes puedan implementar la IA de manera eficiente es esta coexistencia de la mentalidad de innovación y eficiencia. No es solamente bajar costos, es capturar los 15 trillones de dólares que existen en este momento gracias a la inteligencia artificial. Y eso se basa solamente a un cambio de paradigma y mentalidad. Hasta ahora nosotros tenemos este concepto de labor intensive. Latinoamérica tiene el beneficio de tener mano de obra barata, pero tenemos que pasar a una mentalidad de human expansive, de expandir y amplificar esta capacidad humana. Y cuando hagamos eso, es cuando vamos a poder capturar los 15 trillones de dólares. Así que yo les voy a terminar con un videito de 1 minuto en donde muestra este concepto de lo que es el expandir la humanidad versus el atrofiar o el reemplazar. Estos son en realidad publicidades reales de Apple y Samsung.
La de Apple no funcionó muy bien, que es la primera, la de Samsung pudo capturar este concepto de la humanidad mucho mejor. Y termino con eso y me despido, que con eso ya creo que ya vamos a estar fuera del escenario. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Rebecca Wang.